Nos encontramos con el licenciado Pantaleón Miese, gran jurídico de esta ciudad de Santiago y el país. Pantaleón, ¿cómo ha visto estos allanamientos que se están realizando en esta operación Calamar en estos momentos por parte de la Procuraduría General de la República? Bueno, yo entiendo que ya eso era algo que se veía venir. Ya el caso, que ahora se le puso el nombre a la operación, pero realmente el caso como tal tenía cerca de un año y medio, la investigación del caso de Donald Guerrero. Y nosotros entendemos que el Ministerio Público tiene una investigación y que en virtud de eso ha solicitado unas órdenes y se le han dado. Muchas veces se quiere tildar un caso como político, pero cuando hay algo también jurídico, vamos a decir que esto es un caso mixto. No se puede decir que no es político porque la imputación es contra exfuncionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, entonces es político. Y es jurídico porque con las órdenes que dieron un juez competente indica que hay algo, hay algunos indicios que serán debatidos en una medida de coerción que ya el Ministerio Público depositó en el día de ayer y que en las próximas 48 horas va a ser fijada por un tribunal. Pantaleón, en la vinculación de los detenidos, ¿crees tú que Gonzalo tiene mucha responsabilidad, sí o no, o lo usaron de buena fe? Bueno, primero el caso de Gonzalo Castillo es un caso sin precedentes. Sin precedentes porque la imputación para Gonzalo Castillo fue el supuesto ilícito de financiamiento de campaña, financiamiento irregular de campaña. Recordemos que lo que había sonado en relación a Gonzalo Castillo había sido el supuesto asfalto y que había irregularidad en eso, pero eso se soltó porque cuando hicieron las auditorías no había ninguna irregularidad. Lo que sorprende de este caso es que tampoco había sido nunca citado en el caso Donald Guerrero, como se le ha llamado, no había sido citado ni se le había cuestionado en relación a ningún hecho. Sin embargo, resultó arrestado después de ser entrevistado en la Procuraduría y careado inclusive con uno de los testigos de la Fiscalía, que va a ser entonces, vamos a decir, el principal tema de debate. Pero Gonzalo Castillo no aparece en las pruebas, ni filmando, ni recibiendo, ni transportando. Lo que establece hasta ahora el Ministerio Público es que parte de la campaña de Gonzalo Castillo se financió con ese tipo de fondos ilícitos, porque venía de la corrupción administrativa que había en bienes nacionales, en Hacienda y en otros estamentos del Estado como el SEA. Entonces, esto es un caso sin precedentes y entonces también abre una gran cortina, una gran puerta para candidatos y precandidatos, no solo presidenciales, sino a diputados, senadores, alcaldes, que tendrán que explicar entonces todo el mundo la procedencia de sus financiamientos de campaña. En ese tenor, vemos que Ángel Locua testifica y dice que le dio dinero al mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, unos 400 millones de pesos. ¿Qué puede ser imputado entonces en ese caso? ¿Abinader, sí o no? ¿O pueden vincularlo de cierta manera en un expediente? Bueno, sí, es por la misma vinculación de Gonzalo Castillo y por eso decíamos que esto abre una brecha hasta cierto punto peligrosa para el ejercicio de la política en la República Dominicana. Sería investigado, no imputado, sino investigado también los fondos. Y como decíamos, esto abre la brecha para investigar hasta el presidente de la República, porque también tendría que explicar la procedencia de los fondos de su campaña, pero también investigar a senadores, a diputados y alcaldes, porque todo el mundo en una campaña política recibe fondos y estos fondos, en cierta forma, el beneficiario no tiene control de la procedencia. Es muy difícil que el beneficiario de esos fondos sepa la procedencia. Bueno, si hay una persona que está vinculada a cierto tipo de casos, pero eso es difícil porque la ley de lavado de activos lo primero que establece es el que a sabiendas recibiere. Entonces yo tendría que tener el conocimiento previo de la ilicitud de esos fondos y eso es muy difícil de determinar en una campaña política. Dice Guido Gómez Mazara que el caso Donald Guerrero es un caso sin precedentes donde la cortina de los funcionarios o de los políticos dominicanos iba a ser descubierta. Tanto del PRM como del PLD están vinculados al caso Donald Guerrero. Sí, porque es que si hablamos de... Primero, no se sostiene en el tiempo una sola modalidad.
Eso no se sostiene en el tiempo si no hay, vamos a decir, varios beneficiarios. Que ahí mismo también hablamos del caso que dice Ángel López. Dice, bueno, yo le di al Penco, yo le di a Gonzalo, pero también yo le di a Luis Abinader. Entonces es difícil que en un financiamiento de campañas políticas, y por eso se va a involucrar a todos los partidos, no le dé, como siempre hacen los mismos empresarios, bueno, yo le voy a financiar la campaña en un 20% a Juan Pérez, según esta encuesta que está bien parado, a fulano le voy a dar un 10 y a fulano le voy a dar un 5, le dan a todos, señores. Entonces no es verdad que un único candidato va a pagar con el peso de un sistema político que todavía no había tenido precedente, de hacer un sometimiento por un financiamiento irregular de campaña. Esto va a dar mucho de qué hablar en la República Dominicana y también lo tendrá como precedente en la justicia dominicana. Nosotros siempre hemos advertido que lo más peligroso para la República Dominicana es la judicialización de la política, que es llevar asuntos jurídicos, asuntos políticos al plano judicial, única y exclusivamente para buscar votos. En ese tenor, ¿cómo y qué piensa usted, como la experiencia que usted tiene, que será la medida de coerción de estos vinculados? Bueno, la experiencia nos dice que en estos casos el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva, el Ministerio Público solicita la declaración de caso complejo para tener precisamente más tiempo para investigar, y también los precedentes nos dicen que los jueces terminan aplicando lo que solicita el Ministerio Público. Entendemos que muchos de los imputados que están ahí no tienen peligro de fuga, son empresarios, son figuras públicas que no se van a exponer a evadirse del proceso y que pueden defender su proceso en libertad. Que hay otros tipos de medidas de coerción como el impedimento de salida, la prisión domiciliaria, la garantía económica o fianza, que garantizan perfectamente que los imputados se pueden someter a un proceso máximo, un proceso que tiene tanto tiempo de investigación. En ese mismo orden, ¿cree usted que podrá existir algún condenado de estos imputados? Porque hemos visto los otros casos que todavía no tenemos a nadie condenado, pero lo tenemos a todos en libertad. Sí, lo que se puede asegurar en este tipo de casos es que haya condena por acuerdo, pero condenas todavía por pruebas y con un juez que diga que hay pruebas suficientes para una condena, se han dado muy poco. Creo que el único caso que tenemos es el de Ángel Rondón por el caso de Brecht, y también en el caso de Díaz Rúa, pero en el caso de Díaz Rúa, él y Ángel Rondón apelaron y ahora mismo se encuentra en la Corte de Apelación del Distrito, pendiente de fallo, pero aquí sí podemos adelantar que muchos de estos casos se resuelven con las famosas dilaciones premiadas, en donde un imputado admite el hecho, devuelve parte de los bienes y recibe una condena suspensiva. ¿Sabe usted cuáles firmarían acuerdos? Si no, ha llegado todavía una lupa que la Fiscalía dijo que va a haber un acuerdo con algunos de los imputados. No, todavía es muy adelantado para decir eso, porque todavía incluso el mismo Ministerio Público quiere ver cómo se comportan durante la medida de coerción. Recordemos el caso de Adán Cáceres, en el que durante la audiencia de medida de coerción un imputado se destapó y habló en contra de otros coimputados, y eso no se sabía hasta el día de eso, después de eso él entró en un sistema de protección de testigos y lo sacaron del expediente como imputado. Es decir, en otras palabras, en buen dominicano, negoció su impunidad. En el lavado de activos, Pantaleón, y financiamiento de campaña, involucraron a Miki López, involucraron a Miguel Gutiérrez. Ese dinero que ellos invirtieron, lo invirtieron al PRM. ¿Qué piensa? ¿Que también se debe iniciar una investigación y someter a la justicia a esta persona? Nosotros lo decíamos ahorita, que se ha abierto una puerta, se ha abierto una brecha peligrosa para todos los partidos políticos. Porque en ese caso es todavía peor, porque en ese caso esas personas no son investigados, imputados. Fueron, en el caso, por ejemplo, de Gutiérrez, fue extraditado a Estados Unidos y se encuentra en un proceso de condenación. Y en el caso de Miki López, ocurrió que pasó por unas medidas de coerción y se encuentra en un proceso también en la ciudad de La Vega de imputación por lavado de activos. Es decir, eso sí tiene ya el delito precedente que exige la ley. En el caso de Gonzalo Castillo, nadie ha sido condenado todavía por un hecho en donde se haya financiado su campaña política. Ok, muchísimas gracias.